Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Gregorio Lubiano Esquivel. Soy estudiante de la Universidad a Distancia de México. Curso quinto semestre de Ingeniería en Energías Renovables. Curso también la materia de ecuaciones diferenciales, para la cual está a cargo el docente Fernando Sánchez Lara. En este momento voy a realizar una presentación como evidencia de aprendizaje de la transformada de Laplace aplicada a algunas cuestiones físicas, como también la serie de Fourier. En este caso, el fenómeno físico que yo eh, decidí presentar es el estudio de las impedancias operacionales en el dominio de Laplace. Debido a que es un fenómeno físico mediante el cual se estudia los fenómenos eléctricos. Bueno, ¿qué quiere decir esto que se estudia en el dominio de Laplace? Normalmente encontramos los términos de inductancia, capacitancia y resistencia en función del tiempo, pero al aplicar la transformada de Laplace podemos llegar a cada una de las fórmulas en función del parámetro p, para el cual ya se hizo una integral del exponencial a la menos pt desde 0 hasta t diferencial de t. Entonces cada una de estas fórmulas ya fue integrada previamente. Debemos de entender que las impedancias se representan como valores complejos, ya que estas tienen componentes de resistencia, y en este caso, en términos de la impedancia, una parte real y la otra es imaginaria. Para este caso, la impedancia desde el punto de vista del dominio de Laplace pues tiene que ver con el estudio de estos fenómenos desde el punto de vista de la frecuencia, ya que estas pueden transformarse hasta el punto de vista de la frecuencia. Cuando nosotros analizamos un circuito, entonces tenemos que visualizar dentro del conjunto de todas las potenciales formas que puedan tener esos circuitos. En este caso voy a explicar dos básicos. No me voy a remitir a explicar las ecuaciones que se encuentran allá adentro, debido a que solo las incluyo como demostración del proceso de aplicar el proceso de la integral para cambiar el dominio en términos de Laplace. Pero ¿qué ocurre aquí? Aquí tenemos la intersección, o mejor dicho, perdón, la inserción de una fuerza electromotriz constante. Esto quiere decir que no es variable. Eso quiere decir que la fuerza electromotriz no va a tener variabilidad en torno a la intensidad de la corriente, su voltaje, y por lo tanto se pueden analizar la variable L, inductancia, capacitancia y resistencia. Pero ¿qué ocurre para el caso de cuando se inserta o se pone a trabajar una fuerza electromotriz sinusoidal? Aquí lo podemos ver. Entonces, esta misma expresión, nada más que este circuito en términos de la inductancia y una resistencia. Repito, aquí solamente viene la demostración del proceso de conversión para ejecutar estas evaluaciones y análisis en el dominio de Laplace. Bueno, ¿qué ocurre? Cuando se inserta una fuerza electromotriz sinusoidal, entonces lo que sucede es que la corriente y el voltaje no son constantes, ya que esto va a depender de aquello que genera esa fuerza electromotriz sinusoidal. Para este caso se hizo la conversión en el dominio de Laplace. Aquí tenemos la ecuación solamente en el dominio de Laplace, pero también la podemos convertir hasta el punto de análisis de en función de la frecuencia. En el entendido que se hizo previa conversión
de el análisis en función del tiempo para pasarla luego al dominio de Laplace y luego al dominio de la frecuencia. Lo mismo ocurre acá. Partimos de que está convertida en función ya del dominio de Laplace la fuerza o la FEN electromotriz sinusoidal, la cual está siendo dividida a la resistencia y la inductancia, ambas en función de Laplace. Para generar esta conversión y para llegar al dominio en función del periodo, pues obviamente aquí está la demostración. Repito, no la voy a explicar porque sería muy tardado. Continuando, ¿qué ocurre? A esta área pues se le llama el cálculo operacional laplaciano, lo cual, como ya mencioné, tiene que ver con la resolución de ecuaciones diferenciales en sistemas dinámicos que estaban en el dominio del tiempo. Se utiliza para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales parciales con condiciones iniciales o de contorno, o bien también en condiciones nulas. ¿Qué es lo que sucede con la aplicación de la transformada de Laplace? Pues que permite convertir estos problemas que se encuentran en el dominio del tiempo en problemas algebraicos en el dominio de Laplace. Continuando, luego se nos pide investigar un fenómeno físico para el cual se aplican las series de Fourier. Cuando nosotros observamos una serie de Fourier, pues nos encontramos el término A sub 0 y luego el término AN, luego BN. ¿Qué sucede si le damos continuidad con respecto al análisis de los circuitos? Que en este caso es el fenómeno físico para el cual yo investigué para aplicar la serie de Fourier. Bueno, un circuito el cual, hablando en términos de voltajes en función de las variabilidades que pueda haber en torno a la forma sinusoidal, que puede ser expresada en términos de la serie de Fourier, y que ese voltaje, al no ser constante, es variable, que por diversas razones es variables, puede generar armónicos. Por lo tanto, al aplicar la serie de Fourier, podemos obtener esa serie de voltajes y esa serie de armónicos en relación al voltaje y la intensidad de la corriente. De manera que en el esquema pues tenemos un circuito para un voltaje variable, donde tenemos el término A sub 0, AN, con respecto al coseno de la frecuencia, del argumento de la frecuencia por el tiempo, y así consecutivamente hasta llegar a AN3, coseno del número entero 3 o el triple del argumento, y así también encontramos el coeficiente Vn. ¿Qué quiere decir? Entonces, que cuando nosotros analizamos esa forma sinusoidal de la generación de la corriente, que en este caso es un circuito, pero que por alguna razón recibe o se genera la energía y este voltaje y esta corriente fluye por el circuito, podemos encontrar todas y cada una de las frecuencias componentes, de tal modo que con ello podemos atender al estudio de los armónicos, cuyo significado es que los armónicos en el voltaje, ¿sí?, nos presentan que la onda del voltaje pues no es senoidal pura, sino que tiene componentes sinusoidales, y que esto puede generar efectos de distorsión, pérdida de eficiencia de la transmisión de la energía, interferencia electromagnética, generar calor y así como dañar los componentes del circuito. Por otro lado, los armónicos de la corriente, cuyo significado es que también tienen componentes sinusoidales en torno, obviamente, las frecuencias, amplitudes, tamaño que componen a esa formación de corriente,
y que también puede afectar la calidad de la energía, que puede conducir al mal funcionamiento o al daño de los equipos. De esta manera, también a esta área se le llama cálculo operacional de Fourier, para el cual se utiliza la transformada de Fourier para analizar y resolver problemas en el dominio del tiempo y de la frecuencia. Como ya mencioné, se utiliza para descomponer esa señal sinusoidal descomponerla en relación a todas las componentes que contiene y su frecuencia, y así analizar el comportamiento para diferentes rasgos de la frecuencia. En este sentido, pues el cálculo operacional de Fourier nos permite también resolver ecuaciones diferenciales para sistemas dinámicos en el dominio de la frecuencia y, lo más importante, que permite analizar la estabilidad y respuesta de los sistemas lineales y no lineales, en este caso eléctricos, cuando estos son excitados a partir de una fuerza electromotriz sinusoidal de corriente alterna. Para tratar de integrar los dos fenómenos físicos que se investigaron, que se pueden abordar desde el punto de la Laplace, como también desde el punto de vista de la serie de Fourier, quiero citar el fenómeno de la energía renovable mediante un aerogenerador y parques eólicos, donde para facilitar el análisis presento la siguiente fórmula. La potencia máxima es igual a un medio del área por la densidad en función de la temperatura y de la altura, así como también la velocidad al cubo, pero en este caso está multiplicada por el coseno porque estamos tratando de ver cómo va a ser repercutida la producción máxima de potencia en función del ángulo con el que incide la velocidad del viento, pero también a partir del diferencial de la velocidad y en relación a la altura, es decir, la altura para la cual se hizo el análisis o la proyección o la simulación de generación de energía eléctrica, como para la altura real o proyectada a la que se van a alcanzar se van a poner los aerogeneradores. Pero también es importante entender aquí que incluyo la variable z sub 0 que equivale a la rugosidad. Bueno, este es un fenómeno multivariable, en este caso la extracción de la energía eólica, donde además está siendo multiplicado por el límite de Betz, el cual es el 59.3% de extracción del potencial disponible. Bueno, ¿qué relación tiene esto con la transformada de Laplace y las series de Fourier? Tiene diversas relaciones y connotaciones. Por ejemplo, tenemos un parque eólico sobre el mar, donde la rugosidad es menor y que por lo tanto pues tenemos una manera de disposición o distribución de los aerogeneradores en el área donde se montó el parque eólico. Como solamente tenemos una línea, pues obviamente cada aerogenerador va a generar en su potencia máxima con respecto al límite de Betz una cantidad de energía. Pero ¿qué pasa? Si cambia el ángulo de incidencia, pues entonces va a cambiar la cantidad de generación de energía, el voltaje, la intensidad de la corriente, y entonces vamos a obtener que vamos a generar en forma sinusoidal la corriente, y que por lo tanto si cada aerogenerador recibe un diferencial del potencial eólico, entonces no todos van a tener una producción constante, lo que quiere decir que cada uno va a llevar una forma sinusoidal con un periodo y con una intensidad y voltaje de corriente. ¿Qué quiere decir eso? Que después se deben de integrar en un solo receptor
de esa energía, pero esta debe de ser corregida. Y para ello se usa la transformada de Laplace y la serie de Fourier para poder optimizar que esa energía y las variaciones que son generadas producto de la variación del viento no vayan a afectar la estabilidad en conjunto de la red. Esto es para el caso del parque eólico colocado a nivel del mar y en una sola línea. Por otro lado, cuando tenemos nosotros un parque eólico para el cual hay un aerogenerador a una distancia con respecto a la horizontal y con respecto a la vertical, donde incide la velocidad del viento, para aquellos aerogeneradores de la primera línea van a obedecer a este modelo matemático o a tender a obedecer, pero los de la segunda línea, aguas abajo, no van a recibir o van a generar esta potencia máxima, debido a que por cuestión de pérdida de turbulencia generada por el paso o incidencia del flujo del viento al área superficial generada por las hélices, va a haber una pérdida de potencial disponible y por lo tanto en la parte de atrás van a recibir 95% de lo que recibieron los primeros aerogeneradores. ¿Y qué va a generar eso como consecuencia? Pues que para cada línea de aerogeneradores haya una cantidad de generación o potencia máxima de generación de energía, donde que por lo tanto al haber cambios con respecto a la incidencia de la velocidad del viento como de la velocidad del viento, y en el caso de que no hubiera cambio de densidades, entonces la cantidad de generación de energía va a variar en torno a la frecuencia, la forma sinusoidal, el diferencial del voltaje como el diferencial de la intensidad de la corriente. He aquí donde repito, ¿para qué sirve la transformada de Laplace y las series de Fourier? Sirven para hacer esas evaluaciones y maximizar la generación de la corriente eléctrica a través de la estabilidad que se le pueda dar a la red, como las correcciones en torno al ángulo que puedan tener las palas y asimismo no puedan tener una variabilidad compleja de generación de energía eléctrica. El material que acabo de tratar de exponer y de resumir fue extraído de diversos libros para los cuales ahí se presenta la bibliografía. Por mi parte es todo. A manera de conclusiones, solo debo decir que cuando observamos la transformada de Laplace y la serie de Fourier aplicada, nos podamos dar cuenta de su importancia aplicada en el análisis, estudio, interpretación de las señales que pueden ser eléctricas, que pueden ser magnéticas, que pueden ser cambio de temperatura, cambio de la velocidad del viento, cambio de la densidad, y que por lo tanto, si estas señales se convierten en una traducción eléctrica o en un estímulo eléctrico, pues entonces han de ser corregidas si se busca, o mejor dicho, se deben de conocer para que se pueda corregir y maximizar la utilidad o el uso que se le quiere dar a ese dispositivo tecnológico llamado sensor, transductor, inversor, corrector, XYZ. Por mi parte es todo. Fue un placer en pocos minutos hablarle de esto tan complejo y tan grande. Gracias.